buenas y bienvenidos a 8 Reviews. Hoy en la mesa tenemos la segunda revisión de los Urban Fun YBF ISS 014. Estos eran unos IEMs que hice una review hace cuestión de un mes, quizás un poco más, en las que no me convencieron del todo y no me causaron buenas impresiones, digamos. Sin embargo, ha habido una revisión que se supone que ha arreglado los problemas que tenían y hoy vamos a echarle un vistazo para ver si es cierto. Así que, como siempre, vamos con la nota informativa y a la mesa de reviews. Encima de la mesa tengo los Urban Fun YBF ISS 014, lo cual me sigue pareciendo un nombre horrible. Pero no tengo uno, sino tengo dos. Y es que no hace mucho publiqué la review de estos, que son la versión original. Y la impresión que me dejaron fue que no era gran cosa. Pero en internet hay un montón de reviews de personas diferentes. Y después de ver muchas de estas reviews e incluso de hablar con otros propietarios, otras personas que han hecho reviews de estos auriculares, parece ser que había un problema entre unidades. No todas las unidades sonaban igual, incluso en algunas habían utilizado drivers de berilio y en otras unidades no. Total, que no eran constantes. Y poco después Urban Fun sacó una revisión del mismo modelo donde se supone que habían solucionado todos esos problemas. Y para diferenciar entre ellos, los sacaron con una presentación nueva. Normalmente yo hubiera dicho, bueno, pues no me gusta la Urban Fun y ya está. Sigo adelante con otras cosas. Pero tanta diferencia y tantos comentarios y algunos que lo ponían por las nubes, pues me hizo quedarme con esa duda. Y así que me puse en contacto con Linson, que es de donde compré estos originalmente, y se pusieron de acuerdo conmigo en ofrecerme un descuento del 50% en el modelo nuevo para poder volver a hacer esta review y a ver de verdad la diferencia entre los originales y los nuevos, digamos. Así que si alguien quiere ver la review completa de estos auriculares que puse, dejo el enlace en la descripción, tanto al vídeo como al blog. Pero durante este vídeo de hoy también voy a hacer una comparación entre ellos. Lo primero que se nota en cuanto a diferencia es la presentación. Estos son los originales, venían en esta caja negra con los IEMs, olvidaros del cable un momento, con este cable gris. Dentro de la caja venían dos tipos de puntos de silicona, venía el cable que acabo de comentar, venía esta cajita con puntas, la verdad es que no venía así, yo que he metido aquí puntas de todas clases, y venía esta funda para transportarlos. En la revisión nueva, pues cambia el contenido. En vez de esta cajita de metal, pues vienen las puntas aquí presentadas en el recorte de cartón. No son las mismas puntas tampoco. Hay variaciones entre las puntas incluidas aquí y las que vienen aquí. Pero siguen siendo tres tipos de espuma, dos de silicona. Viene esta funda que es diferente, si puedo sacarla, claro. Que es una funda gris, en mi opinión, más bonita que la original. Y venían los auriculares o los IEMs que son idénticos. Por eso en este tengo este toquecito blanco para diferenciarlos, aunque ahora hablaremos sobre cómo se diferencian entre sí. Y esta vez venían con el cable rosa. Los siguen ofreciendo con el cable gris, pero no sé si el cable gris sigue siendo el mismo o no. Personalmente me gusta mucho más este cable, que este es más plastificado. Pero no sé si el modelo nuevo, si optas por el cable gris, si viene el mismo que el original o no. Total, la presentación, a mí me da igual uno que el otro, la verdad.
Esta cajita pues me ha venido útil, como podéis ver tengo un montón de puntas dentro, pero la funda de los nuevos me gusta más. Y prácticamente lo que han hecho también ha sido optar por quitar el logotipo este de la cara del mono que tenían en los originales, y ahora van con las letras solo, tanto en la caja como en la funda. Bueno, presentación aparte, vamos a hablar de lo que son los IEMs. En cuanto a comodidad, son totalmente iguales, son idénticos. No cambia absolutamente nada entre un IEM y el otro. Te digo, por eso los tengo marcados. ¿Por qué tengo estos cables que no venían con ellos? Pues mira, en cuanto a construcción, en la versión original había muchas personas que se quejaban de un fallo con los conectores MMCX, en la que un canal era intermitente cuando se movía el conector. Y yo dije en mi review que había tenido suerte y que eso, en mi caso, no se había presentado. Sin embargo, en estos nuevos sí que me ha pasado. Y es que el canal derecho, cuando se movía el cable, con este cable original, pues se entrecortaba la señal. Ahora eso se puede arreglar. No sé si se va a apreciar en la cámara, lo dudo, pero bueno. En el centro tienes como un círculo que se lo puedes apretar con unas pinzas de punta fina, lo cual hace que sea, digamos, un poquito más pequeño y se conecta mejor. Yo lo apreté, pero con el cable original seguía dando fallos. De todas formas, cuando probé los originales, después de probar con varias puntas, etcétera, opté por las puntas de espuma, porque había una diferencia mínima y me gusta más la de espuma por el tema de la comodidad. Así que pensé que en esta revisión, o en esta review de hoy, decidí utilizarlos durante toda la semana probándolos con el mismo cable y con las mismas puntas que los originales. Así pensé que la comparación sería más justa, digamos, porque están utilizando exactamente lo mismo, lo único que cambia son las IEMs en sí. Entonces, vamos con el sonido, porque digo, realmente en presentación, construcción, todas esas cosas son muy parecidas. En cuanto al sonido, lo importante es saber si estos suenan mejor que estos. Hasta ahí, eso es la intención de estas pruebas. Pues, en principio, al probarlo, no noté prácticamente diferencia ninguno entre el perfil de sonido de uno y de otro. Pero al cambiar de puntas sí que noté una diferencia. Pero ahora vamos a ir con eso porque eso es una cosa un poco, digamos, complejo en esta review. El perfil de sonido con estas puntas de espuma sigue siendo frío y neutro neutral, exactamente igual que los originales. No tienen unos graves elevados para nada. Hay suficientes graves para saber que están ahí, para apreciar, para escuchar la canción, pero no hay gran presencia de graves. Y los subgraves pues caen aún más. Hay muy poco. En canciones como No Mercy de Gustavo Santaolalla o Nara de S. Posthumous, pueden notar que en los subgraves hay algo de información, o sea, que sabe lo que está pasando, pero no lo suficiente para que esas canciones suenen como deben. Sin embargo, cuando pasas a unas puntas de silicona, en concreto las puntas de silicona, es que no las tengo aquí delante, las puntas de silicona que venían incluidas con los Tinte 2 Plus eran los que tenía delante en ese momento. Y probando a esas puntas del Tinte 2 Plus, los subgraves se incrementan un poco, sin ser exagerado, pero ya se nota más una presentación realista de las canciones. Pasando a la frecuencia un poco más elevada de los graves, los medios graves, los graves más altos, con las puntas de espuma, de nuevo, no dominan.
demostrando que esto no tiene un perfil en V para nada. Y escuchando, por ejemplo, la canción de Sun is Shining de Bob Marley con Robin Schulz, esa es una canción que dije que con los Tinte Blues, Tinte 2 Plus, perdón, era una canción con un muro de graves. En estos, para nada. Con las puntas de espuma. Sin embargo, poniendo las puntas de silicona de los T2 Plus, cambia bastante la cosa. Donde yo dije que con la versión original, y vamos a tener en cuenta una cosa, que la versión original y esta, con las puntas de espuma, suenan prácticamente idénticas entre sí. Hay muy poca diferencia en cuanto al perfil de sonido. Y con los originales dije que no tenían suficientes graves para que la música electrónica fuera divertida para mí. Con esto pasa más de lo mismo. Pero lo que sí tenían era un muy buen control sobre esos graves. Daba igual lo cargado que estaban las canciones, la información que hubiera, cuántas cosas estuvieran pasando en esos graves, que en ningún momento perdían el control. Cada golpe del bombo y pasajes de bajo muy difíciles, complicados, te dejaban apreciar cada nota, cada pequeño detalle de todos los instrumentos y todo lo que estuviera pasando. Sin embargo, pasando a las puntas de silicona de los TT2, cambia totalmente la canción. Es como si alguien hubiera encontrado el interruptor del subwoofer y lo hubiera encendido. De repente hay muchos más graves, esa calidez que faltaba aparece y la música electrónica se hace divertida. El problema está en que las puntas de silicona también eliminan algunos de los detalles que se aprecian en esas frecuencias. Por ejemplo, canciones como Bomb Track de Rage Against the Machine de repente tienen más autoridad, pero se hace muy difícil enfocar en los detalles que se presentan claramente con estas puntas. Pasando a los medios, de nuevo con las puntas de espuma, los medios están muy presentes. Sobre todo cuando vas escalando sobre los medios hacia la parte más alta de los medios. No digo que estén muy aumentados, pero creo que al faltar graves, para mi gusto, claro, hace que los medios se noten mucho más presentes. De nuevo, eso no es ninguna comparación, ninguna diferencia entre estos y estos. Los dos tenían la misma respuesta en cuanto a medios. Y también tienen muchos detalles. Las voces, instrumentos están muy bien separados entre sí, nadie parece estar echado hacia atrás. Respondían muy bien. Pero de nuevo, al cambiar de puntas a las del T2 Plus de silicona, de repente, por ejemplo, Zack de la Rocha, el cantante de Rage Against the Machine, ya no es el centro de atención de la canción. Ahora es la batería, el bajo, las notas más graves de la guitarra. Eso ya son los líderes de la canción. Y aunque la voz de Zack sigue estando bastante claro, bastante presente, ya no tiene esa claridad que tenía con las puntas de espuma. También me ha sucedido, por ejemplo, en canciones como Smooth Operator de Sade, donde la voz de ella y el saxo son el centro de atención de esa canción con estas puntas. Sin embargo, con las de silicona, de repente es el bajo lo que, digamos, se pone por delante de todos los demás. Subiendo el agudo, una vez más, no noté diferencia entre uno y otro con las puntas de espuma. Siguen presentes, siguen sin sibilancia y están bien presentes, pero sin molestias, como los originales. Y pasando las puntas de silicona en los agudos ya no cambian tanto como los graves y los medios, por lo menos en cuanto a presencia.
Siguen estando presentes, sin sibilancia, pero de nuevo pierden algo de definición y un poco de ese aire que sí está con las puntas de espuma. Hablando de velocidad y detalles, aquí es donde yo siento que estos son mejores que los originales. Al menos otra vez, haciendo hincapié en que estamos hablando con puntas de espuma. La versión original tenía buenos detalles, buena separación, pero esto los tiene mejores. Estos son mejores en cuanto a detalles y separación. Digo, estos ya eran buenos. Estos son rozando muy buenos, tirando para excelentes. No llegan a ser excelentes, pero muy buenos sí. Y es que los detalles, la separación, todo en general, están muy bien definidos en todo el rango de frecuencias, desde los graves hasta los agudos. Es más, he estado escuchando algunas canciones de metal, que yo no suelo escuchar mucho metal, y me ha gustado utilizar estos porque te puedes enfocar en lo difícil que son algunas de esas canciones de metal en cuanto a batería, en cuanto a guitarras, lo complejas que son. Incluso saqué unos discos antiguos míos de Fear Factory y escuchando el doble bombo de Manufacture y otras canciones parecidas, pues el doble bombo ese es como una metralleta y con esto se aprecia todo, con las puntas de espuma. Con las puntas de silicona, muchos de estos detalles y mucha de esa separación se pierde. Siguen siendo muy veloces, siguen teniendo la velocidad, no que se vuelvan más lentos con las puntas de silicona. Pero todo parece más congestionado, parece que hay más barro. La anchura de la presentación no es espectacular. Eso da igual las puntas que tengan, no es que se haga más ancho o menos ancho. Pero realmente, lo he dicho muchas veces, en IEMs de este precio no hay gran cosa en cuanto a anchura. Yo todavía no me he quedado sorprendido con la anchura de ninguno en comparación con otros auriculares tipo diadema, etc. Pero claro, estamos hablando de otro mundo. La colocación de imágenes dentro de la anchura que sí tienen era bueno en estos originales, en estos de nuevo es mejor. La colocación de imagen es de nuevo muy bueno. Te deja situar cualquier cosa y saber dónde está. De nuevo pasando a punta de silicona en vez de la punta de espuma, se pierde un poco de esa imagen debido a que faltan detalles. Con los originales, mi mayor queja era el timbre de los instrumentos, sobre todo los instrumentos acústicos. Los encontraba huecos, los encontraba sin vida, no tenía esa calidez que a mí me gusta. En la versión nueva esto ha mejorado. La guitarra española, los bajos acústicos, todos esos instrumentos suenan más realistas. Aunque con las puntas de espuma siguen siendo un poco anémicas, digamos, un poco frías de más. Si cambiamos a las puntas de silicona, hablando de las puntas de silicona de los Tinte 2 Plus, pues entonces sí que hay más calidez. Y los medios graves y los graves más altos ayudan a darle esa vida que le falta, un poco de esa vida. Pero, de nuevo, eso es a cambio de perder mucha definición. Aunque me guste el sonido en general de esos instrumentos con la silicona porque le da un poco más de calidez, echo muchísimo de menos la definición y los detalles que tienen con estas puntas de espuma que te permite notar cada toque, cada matiz de cómo está tocando la guitarra, de qué tipo de toque, todo, se pierde muchísimo. Con las puntas de silicona yo diría que es un poquito más para disfrutar de esos instrumentos relajados, donde con estos es más para poder fijarte en ellos.
Es una lástima que no haya, digamos, no se mantengan esos detalles al darle esa calidad. Y hablando de cambio de punta, pues mientras que estaba probando estos auriculares, estos IEMs, y haciendo esas pruebas entre la de espuma y la de silicona, el cambio entre las dos puntas es muy dramático. Es normal que en todos los auriculares, todos los IEMs, haya un cambio de sonido cuando cambian las puntas. Como con los auriculares tipo diadema, si cambian las almohadillas también hay cambios, es normal. Pero yo creo que nunca he experimentado un cambio tan drástico como el que se da con estos IEMs. En la versión original, cambiando de puntas, quitando la de espuma o la de silicona, el cambio era muy leve, ¿no? Se notaba un poco más de calidez con la de silicona, pero muy poco. Lo cual no era suficiente para que yo optara por la de silicona, porque personalmente prefiero la de espuma por comodidad. Sin embargo, en esta revisión sí que se nota muchísimo. Es una cosa muy extraña en cuanto al cambio, te digo, tan exagerado que presenta. Es que, por explicar de una manera, entre estas puntas y las de las Tinte 2 de silicona, es como tener dos IEMs totalmente distintos. Con uno, siendo estos, son unos IEMs fríos, neutrales, pero con muchísima definición, muchísimos detalles. Y con los de silicona del Tinte 2 Plus son unos IEMs con muchos más graves y muchísimo menos definición. Así que eso me llevó a probar, porque mientras que yo hacía las pruebas no podía estar cambiando entre 20 puntas porque no tengo tiempo para hacer tanto. Obviamente yo tengo que trabajar. Entonces sí que hacía el cambio entre esas dos y notaba las diferencias entre esos dos tipos de punta. Pero al acabar viendo esa diferencia que hay, me llevó a pensar si yo podía buscar un punto intermedio de esos dos tipos de puntas que me llevara, digamos, a un punto intermedio donde aumentaban los graves, pero no se perdían los detalles. Y no he podido probar con todo tipo de puntas, solamente probé con los que tenía delante, que en ese momento que eran los que venían incluidos con los Tinte 2 Plus, que no los tengo aquí delante, que son unas de silicona con el centro blando, digamos, y otros de espuma, parecido a esto, pero más blanditos, así de color gris, que las podéis ver en la review de los Tinte 2 Plus, si queréis saber cuáles son. Y también probé con los que vienen incluidos con estos, que son pues, estas puntas que hay aquí en la caja. Y mis conclusiones utilizando esas puntas que me tiré prácticamente un día entero, si no entero, por lo menos varias horas, simplemente probando estas puntas para hacerme una idea de cómo sonaba. Las de espuma, estas Newbie, son las que he comentado durante toda la review. Ya he dicho cómo suena con estos. Y con las de silicona de los Tinte 2 Plus, con el centro del núcleo blando, digamos, también lo he comentado durante la review. De los otros que he probado, que son, digamos, estos de aquí, que son las de silicona, tamaño un poco más grande, pero que tienen el centro, el núcleo, lo tienen, digamos, de goma más rígida. Esto viene incluido con los YPF. Pues los graves están mucho más presentes que con estas puntas de espuma, pero bastante menos que con los del Tinte 2. Se mantiene un poco mejor los detalles y a la misma vez hay un pelín más de calidez. Las voces no están tan echadas hacia adelante como con las de espuma y no se quedan a la sombra de los graves, digamos. Y las guitarras acústicas
pues tienen más cuerpo y más vida. Entre estas puntas, las negras, las rojas, las negras, las azules, las rojas, yo no he notado diferencia entre los tres. Ninguno de los tres, digamos, lo he notado los tres iguales. Y la respuesta en frecuencias con estas eran muy parecida a estas de Newbie. Solo, excepto por una pequeña elevación y muy pequeña en el rango de graves. Los detalles con estos son muy buenos, igual que con los Newbie, y vuelven a tener una claridad y una definición impresionante, muy bueno. Sin hacer comparativas directas de muchas canciones, yo no notaría la diferencia entre estas dos puntas. O sea, las que vienen incluidas con los YBF y los Newbie, los noto prácticamente iguales. Y los grises de espuma que venían con los Tinte 2, que por desgracia no los tengo aquí, pues eso eran las de espuma con más graves de los que he probado. La respuesta de graves en esos era muy parecidos a las de silicona de los Tinte 2. Quizás un pelín menos, pero sigue creando esa misma sensación de que los medios se quedan a la sombra de los graves, perdiendo presencia de las voces, etc. También se quita un poco de los detalles de la definición. No tanto como con las de silicona de los T2 Plus, pero sigue siendo un sonido congestionado cuando se ponen cargadas canciones. La verdad es que con canciones sencillas los detalles pasan y suenan muy bien y se aprecian los detalles, pero en cuanto se carga un poco más esa zona de los graves, de nuevo se vuelve la congestión y la sensación de barro. En conclusión, la intención de esta review era hacer una comparativa directa entre esta revisión nueva y esta revisión antigua de las Urban Fan. Y al final se ha convertido también en una comparativa de puntas con esta segunda revisión. Entre la versión original y estas, tengo que decir que sí hay diferencia. Al principio solo noté la diferencia en detalles y en timbre, ambos mejorados en esta versión en relación a esta original. Pero el perfil de sonido era prácticamente idéntico, en mi opinión, claro. Sin embargo, los cambios en cuanto con diferentes puntas, eso muestra una diferencia en esta revisión que en estas no mostraba. Digo, con estos la diferencia con puntas era muy leve, algo se apreciaba, pero con estos se notan los cambios drásticamente. Esto me lleva a pensar que sea cierto que esta versión original y esta cambien los drivers, que estos sean los drivers de berilio y estos no. O si no es así, hay otro problema con estos auriculares originales. Lo extraño es que la afinación sea prácticamente idéntica entre los dos, lo cual me lleva a pensar eso, que lo que cambia realmente es el driver. La respuesta con esto, con la ecualización, también es como con las puntas. Se puede ecualizar. No he invertido muchísimo tiempo en la ecualización, pero sí que he estado probando. Responden bien a la ecualización. Y yo creo que si nos olvidamos de los originales, digamos que el perfil de sonido entre los dos son iguales, solo que estos mejoran en cuanto a definición y en cuanto a timbre. ¿Vale? Entonces quitamos los originales de la ecuación y nos quedamos solo con esto. Yo creo que son unos IEMs muy capaces, con muy buena calidad, que se pueden afinar al gusto de cada persona. Es una lástima que al aumentar los graves se pierda tanto detalle,
Pero yo creo que si sigo pasando por todo tipo de puntas, que en casa no sé los cientos de puntas que tengo para probar, yo creo que si pasara suficiente tiempo probando entre unas puntas y otras, podré encontrar unas que me den el equilibrio para que yo esté muy feliz con estos IEMs. O quizás solo sea cuestión de utilizar diferentes puntas para diferentes canciones. Por lo cual, si ese es el caso, esta caja de la versión original, digo, donde tengo un montón de puntas también, pues vendría genial. Te lo llevas contigo y dependiendo de tu estado de ánimo y el género que quieres escuchar, pues lo vas cambiando. Espero que el problema del conector sea un caso aislado, que yo simplemente haya tenido mala suerte, que cualquier fabricante puede tener mala suerte en alguno de sus productos, ¿no? Puede dar caso. Realmente yo no he escuchado ni he leído a nadie quejándose de los conectores en esta segunda revisión últimamente, por lo menos los que estoy seguro de que tienen esta segunda revisión. Pero espero que así sea el caso y que esto sea simplemente mala suerte. A mí personalmente no me afecta mucho porque este cable tampoco es que quisiera utilizarlo mucho. Yo creo que el problema es con el conector este y no con el conector de los IEMs. Pero bueno, si, si nos olvidamos de eso, ¿recomendaría yo estos IEMs? Pues depende. Hay mucha competencia en estos precios y hay muchas alternativas muy buenas ahora mismo. Unos un poco más baratos, otros un poco más caros, pero creo que estos IEMs son unos IEMs te digo, muy capaces y con muchas posibilidades, pero necesitan unos pequeños retoques, sean puntas, sea ecualización, sea lo que sea, para llegar a un punto en el que yo diría que son geniales. Creo que son una mejora en comparación con los originales, pero sigo sin pensar que el timbre sea perfecto, por ejemplo. Por lo menos, digo, para mis gustos personales. En cuanto a detalles, de nuevo, dependiendo de las puntas, creo que son muy superiores a los KZZ S10 Pro, por ejemplo, o los Tinte 2 Plus. Pero los Tinte 2 Plus también tienen muchos detalles y esos detalles no los pierden cuando se aumentan los graves. Cosas que sí influye mucho aquí. La pérdida de detalles a la hora de tener más graves. Yo estaría, digo, yo no tengo ningún problema con estos IEMs para utilizarlo para monitorizar, para editar, incluso para mezclar, siempre y cuando invierta el tiempo necesario para hacerme una idea correcta de cómo se trasladan de estos IEMs a otros, auriculares, altavoces, lo que sea, pero sí, con un poco digamos, de cuestión de acostumbrarse, pues no tendría ningún problema en utilizarlo. Ahora mismo el precio de estos IEMs está pues, un poco por encima de los 50 euros, lo cual significa que se debería poder encontrar ofertas que las lleven por debajo de los 50 euros, colocándolos en ese rango sub 50 del que hablamos en el foro, que por cierto, enlace al foro en la descripción, perdón, foro no, blog, si es que hace mucha calor. Y si estuvieran dentro de ese rango de 50 euros, competirían con cosas como los Blond BL03, los T2 Plus, los ZS10 Pro, etc. Yo creo que personalmente seguiría optando por los T2 Plus, para mi gusto personal. Dentro del rango de los 100 euros, que es donde, digamos, se colocan ahora mismo, estando cerca de los 60, personalmente optaría directamente por los Moondrop Starfield. Tienen un perfil de sonido, unos detalles, todo que se adapta mejor a mis gustos personales en comparación con estos. O sea, la conclusión es que
no son unos IEMs malos. Me dejan muchísimo mejor sabor de boca que los originales. Los originales me dejaron un poco... como que... Creo recordar que dije que eran como su nombre, soso. En el caso de estos, te digo, me dejan mucho mejor impresión, mucho mejor sabor de boca, sobre todo en cuanto a detalles y esa mejora en cuanto a timbre. Y sí, creo que son unos auriculares que son muy capaces, pero no sigo sin pensar que sean geniales. Quizás con más tiempo invertido en probar puntas y más pruebas y más ecualización, encuentro un punto en el que se convierten en geniales para mí. Pero ahora mismo, después de estos, creo que han sido 10 días que lo estoy utilizando, siguen sin ser siguen sin ser algo que me apasione. Y yo creo que por hoy ya me he puesto a hablar suficiente. O sea, la charla ha sido mucho más larga de lo que pensaba que iba a ser. En principio esta review simplemente iba a ser una comparación rápida entre los dos para ver si habían mejorado. Y creo que esta review será más larga que la original. Así que no me voy a enrollar más. Si alguien quiere leer la versión escrita de esta review, que será más corta, eso espero, y más directo, digamos, más enfocado en detalles y sin liarme a hablar así porque sí, pues como siempre lo podéis encontrar en el blog, tanto en inglés como en español. Dejo el enlace en la descripción. Y creo que por hoy eso es todo. Bueno, esta review ha sido bastante más larga de la que yo me esperaba, pero espero que haya podido arrojar un poco de luz sobre estos IEMs. Y como siempre, si preferís ver la versión escrita más detallada y más concreta, la podéis encontrar tanto en inglés como en español en el blog de H Reviews, y dejo el enlace en la descripción. Y por hoy eso es todo. Vale, hasta luego.